Vivimos atrapados en una guerra que nadie ve, una batalla silenciosa donde no hay trincheras, ni uniformes, ni medallas, pero sí hay cicatrices. Es la guerra interior, la más cruel, la más despiadada, la que se libra dentro de nosotros cada día al abrir los ojos, porque el verdadero enemigo no está allá afuera. El verdadero enemigo muchas veces tiene nuestra voz, nuestros recuerdos, nuestras inseguridades. Y lo más doloroso es que lo hemos alimentado durante años. Hablamos de superación personal como si fuera una fórmula, como si fuera una escalera de pasos que basta conseguir. Pero la verdad es más cruda. Superarse no es avanzar, muchas veces es retroceder. Es detenerse, llorar, mirar el abismo de uno mismo y no huir. Superarse es entender que hay partes rotas dentro de ti que nadie puede reparar, solo tú, y que incluso habrá heridas que no sanarán del todo. Pero eso no te hace débil, te hace humano. La filosofía antigua ya lo decía. Sócrates afirmaba que conocerse a uno mismo era el principio de toda sabiduría. Pero conocerse implica mirar de frente nuestras miserias, nuestras contradicciones, nuestras zonas oscuras. Significa dejar de mentirse. Significa entender que muchas veces no es la vida la que te detiene. Eres tú mismo quien se sabotea, por miedo, por trauma, por costumbre. Desde la psicología moderna lo llamamos autosabotaje. Desde la filosofía estoica lo llamamos dominio de uno mismo. Pero en el fondo hablamos de lo mismo. Un alma que se divide entre el deseo de crecer y el miedo a dejar de ser quien fue. Porque para crecer hay que morir simbólicamente. Hay que dejar atrás viejas versiones de uno mismo que ya no nos sostienen. Y eso duele. Porque incluso lo que nos hace daño, si lo conocemos, se vuelve hogar. Porque incluso lo que nos limita nos da identidad. Y entonces el cambio nos aterra, porque significa perdernos para encontrarnos de nuevo. Pero crecer no es cambiar de máscara, es quitársela. Es dejar de fingir que todo está bien. Es aprender a estar solo sin sentirse vacío. Es construir desde los escombros de uno mismo una nueva forma de existir. No desde la motivación falsa, sino desde la aceptación radical. Aceptarte con tus miedos, tus fallas, tu historia. Y desde ahí, con paciencia, con coraje, con humildad, empezar a renacer. La superación no es constante. Tendrás días en los que volverás a caer, en los que te odiarás por no avanzar, en los que querrás rendirte. Pero ahí, justo ahí, es donde se forjan los fuertes. En la oscuridad del alma, en la desesperación silenciosa, en el caos interno que nadie más ve. La verdadera fortaleza no se mide por cuántas veces sonríes, sino por cuántas veces te reconstruyes en silencio. Y no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser consciente, porque el despertar comienza con un acto de brutal honestidad, mirarte al espejo y dejar de mentirte. Decirte con calma, aunque te duela, que no puedes seguir huyendo, que el dolor no desaparece ignorándolo, que el miedo no se disuelve. Con frases bonitas, se enfrenta, se abraza, se comprende. Muchos buscan respuestas rápidas, libros de autoayuda, frases de motivación, gurús del éxito. Pero el único que puede salvarte eres tú. La única herramienta que realmente necesitas es el valor de mirar hacia adentro sin miedo. Porque ahí, en ese núcleo crudo e imperfecto de lo que eres, también habita una fuerza que no has despertado aún. Una fuerza que no depende del pasado, ni de las opiniones ajenas, ni del reconocimiento. Una fuerza que nace de la voluntad de no rendirse. Tú no eres tu trauma, no eres tu fracaso, no eres tus errores. Eres lo que haces con todo eso. Eres el significado que decides darle. Y ahí radica tu poder, en transformar lo que dolió en sabiduría, en usar el sufrimiento como cimiento, en convertir la rabia en fuego que te empuje, en aceptar que no vas a ser el mismo, pero que puedes ser alguien mejor. Y tal vez no veas resultados pronto. Tal vez nadie te aplauda, pero en el fondo sabrás que algo ha cambiado, que ya no huyes, que ya no culpas, que ya no esperas salvadores. Sabes que el camino es difícil, pero también sabes que cada paso cuenta. Que cada día que eliges seguir es un triunfo silencioso contra ese enemigo invisible que vive en ti. Y llegará un momento en el que mirarás atrás y entenderás que el dolor no fue castigo, sino un maestro. Que el vacío no era el final, sino el comienzo. Que la soledad no era abandono, sino espacio para encontrarte. Y entonces lo verás con claridad. No se trataba de cambiar el mundo, se trataba de cambiarte a ti mismo. Porque cuando tú cambias, tu mundo cambia. Hay un momento en la vida de todo ser humano en el que se toca fondo, no porque el mundo se derrumbe, sino porque uno mismo ya no puede sostener la máscara. Y en ese instante, todo lo que creías tener se vuelve cuestionable. Las certezas desaparecen. Y lo único que queda es una versión tuya temblorosa, confusa, rota. Pero esa ruptura, aunque duele, también es la grieta por donde puede entrar la luz. La filosofía existencial habla de la angustia como parte inevitable de la conciencia. Y tiene razón.
Cuanto más despiertas, más duele. Cuanto más entiendes, más incómodo se vuelve todo. Pero es esa incomodidad la que te impulsa a moverte. Es esa herida la que te obliga a mirar dentro de ti y preguntarte con sinceridad, ¿quién eres sin todo lo que te protege? El verdadero crecimiento no viene cuando todo marcha bien. Viene cuando todo se cae y decides levantarte sin saber cómo. Viene cuando el dolor te arrodilla, pero en lugar de rendirte, lo conviertes en oración silenciosa. En lugar de buscar culpables, decides hacerte cargo. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya estás cansado de vivir dormido. Y entonces poco a poco entiendes que sanar no es olvidar. Sanar es mirar atrás y no sentir que aún estás allí. Es recordar sin odio. Es hablar del pasado sin temblar. Es poder decirte a ti mismo, eso me pasó pero no me define. Sanar es el arte de deshacer el nudo del alma sin romperla. Es abrazarte incluso cuando no entiendes del todo por qué sufriste. Muchas personas creen que la autoayuda es sonreír todo el tiempo, pero eso es falso. A veces ayudarte a ti mismo es llorar a solas. Es escribir una carta que nunca enviarás. Es permitirte fracasar sin juzgarte. Es aceptar que no eres invencible y que está bien no poder con todo. Porque la verdadera autoayuda no te hace perfecto, te hace humano. Y en esa humanidad cruda, dolorosa y real hay belleza. Y hay otro enemigo más sutil que habita en ti, el miedo. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a volver a caer. Pero el miedo solo tiene poder cuando tú decides huir. Cuando te detienes, lo miras de frente y le dices, estás aquí, pero no me controlas, algo cambia. El miedo sigue allí, pero ya no manda. Ya no dicta tus decisiones. Ya no arrastra tu voluntad. El miedo no se vence con valentía grandilocuente. Se vence con pequeños actos diarios, con cada paso que das a pesar del temblor en las piernas, con cada palabra que pronuncias aunque la voz se quiebre, con cada decisión que tomas sin garantías, solo con la convicción de que seguir huyendo ya no es una opción. Y aquí aparece una palabra que incomoda, pero que es vital. Disciplina. No como imposición externa, sino como respeto interno. Disciplina es despertarte cuando el cuerpo quiere quedarse. Es estudiar cuando no hay motivación. Es cuidarte incluso cuando sientes que no vale la pena. Porque entiendes que ya no puedes depender del impulso. Que si no actúas por voluntad, actuarás por inercia. Y la inercia siempre te lleva a repetir los patrones que te destruyen. La filosofía estoica lo resume así. Haz lo correcto, aunque no sientas ganas. Porque las emociones son como el clima, cambian. Pero la virtud, el propósito, el carácter, eso es lo que queda. Superarse es vivir desde el compromiso contigo mismo, no desde las emociones que fluctúan. Y no se trata de ser rígido. Se trata de saber que si no construyes tu vida con intención, el mundo lo hará por ti. Y lo hará según sus intereses, no los tuyos. Por eso, aprender a decir no es parte del proceso. Aprender a soltar es parte de la cura. Porque muchas veces lo que no te deja avanzar no es lo que te falta, sino lo que te aferras a mantener. Hay que aprender a soltar relaciones que ya no construyen, sueños que ya no tienen sentido, identidades que ya no te representan. Porque crecer también es dejar ir. Y aunque al principio parezca pérdida, después entenderás que era liberación. Y con el tiempo y tras muchas caídas, descubrirás algo inesperado. Hay un lugar dentro de ti que no puede romperse. Un núcleo firme, una chispa de dignidad. Un centro que permaneció intacto mientras todo se derrumbaba. Ese es tu yo verdadero. Y cuanto más conectas con él, menos necesitas validación externa. Ya no buscas encajar, buscas ser. Ya no mendigas amor, te lo das. Ya no corres detrás de lo que te prometieron como éxito. Redefines tus propios parámetros. Y entonces por primera vez te sientes libre. Pero esa libertad no es euforia, es calma. Es poder estar en silencio sin desesperarte. Es no tener nada y sentir que lo tienes todo. Es dejar de actuar para ser visto y empezar a actuar porque es lo correcto. Porque lo que haces está alineado con lo que crees. Porque ya no necesitas esconderte tras excusas. Y desde esa verdad desnuda empiezas a construir algo nuevo. No una versión perfecta de ti, sino una versión real. Una versión comprometida, imperfecta, consciente. Y esa versión puede doler, puede tropezar, pero no se traiciona. No vuelve atrás, no se rinde. Porque ha entendido que el propósito no siempre da placer, pero sí sentido. Y cuando la vida tiene sentido, incluso el dolor se vuelve sagrado. Y así, un día cualquiera, sin anuncios, sin aplausos, sin testigos, te das cuenta de algo que cambia todo. No fue el mundo el que se transformó. Fuiste tú. No fueron las circunstancias las que mejoraron. Fue tu manera de habitarlas. Ya no reaccionas con rabia. Ya no suplicas por comprensión. Ya no cargas con lo que no te pertenece. Has comprendido que nadie más tiene la responsabilidad de salvarte, porque tú ya has aprendido a caminar con tus propias heridas, sin que ellas decidan tu rumbo. El proceso no fue rápido, no fue limpio,
No fue lineal, fue confuso, doloroso, a veces cruel, pero fue tuyo, y eso lo hace valioso, porque en un mundo que te empuja a ser otro, elegiste ser tú. En un entorno que glorifica lo superficial, decidiste ir profundo. En una época donde todo debe ser inmediato, apostaste por la construcción lenta y consciente de un alma que se respeta a sí misma. Y tal vez nadie lo note, tal vez no te conviertas en ejemplo para las multitudes, pero habrás vencido la guerra más importante, la interna, esa que nadie ve, esa que pocos comprenden, pero que define el curso de toda tu existencia. Superarse no es volverse invulnerable, es volverse verdadero, es vivir desde la coherencia, es poder mirarte al espejo y no bajar la mirada, es saber que aunque aún falte camino, estás en dirección correcta, que aunque aún tengas días grises, ya no te ahogan, que aunque todavía haya miedos, ya no te paralizan. Has dejado de sobrevivir y has comenzado a vivir, a estar presente, a honrar tu proceso, a hablarte con respeto, a perdonarte, a valorarte no por lo que haces, sino por quién eres. Y ese despertar silencioso es el mayor logro que puedes alcanzar, porque a partir de ahí, todo lo que construyas será real. No será desde la carencia, será desde la abundancia de tu verdad. Y ahora lo sabes, el enemigo no estaba afuera. El enemigo era tu versión adormecida, la que se rendía antes de intentarlo, la que se escondía detrás del miedo. Pero tú decidiste no ceder, tú decidiste mirar hacia adentro. Y en ese acto tan simple y tan profundo te salvaste. Y no eres invencible, pero eres valiente, y eso basta. Porque el mundo no necesita más perfección, necesita más personas que hayan caído y aún así decidan amar. Necesita más almas honestas que no se mientan a sí mismas. Más personas que abracen su proceso sin disfrazarlo. Hoy es un buen día para volver a ti, para empezar otra vez, para construir desde las ruinas, para mirar el pasado sin culpa y el futuro sin ansiedad, para habitar este instante como si fuera todo lo que tienes, porque lo es, y si caes otra vez no temas. Recuerda todo lo que ya has superado. Recuérdate quién eres sin la voz de la autocrítica. Recuérdate lo lejos que has llegado solo por no rendirte, y levántate, una vez más, como tantas otras. Porque esta historia no termina con un final feliz, termina con una promesa. No dejarás de reconstruirte mientras respires. Y eso es vivir de verdad.